Hoy, en la columna de Historia de los Alimentos, Alimentos en la Historia, te traje un tema que es el maní. Orígenes súper primitivos, ¿sí? Como siempre hacemos un pequeño salto hacia atrás, y cuando digo pequeño me refiero a apenas unos 7.000 años, ¿sí? Mira. No, 7.000 años para atrás, para decir que el maní es originario ¿de dónde? De Sudamérica, especialmente de las zonas que comprenden actualmente Bolivia, Perú, el noreste argentino. Hay evidencias arqueológicas de las más antiguas, ¿no? Que son del Valle de Perú, donde encuentran restos, digamos, de sembradíos. Estos restos que hay de estos sembradíos también se encuentran maní puesto a modo de acompañamiento u ofrenda en tumbas que tienen más de 3.500 años. Ajá. O sea que ya empezamos a vislumbrar que, como muchas veces pasan en estas historias de los alimentos que nosotros hoy consumimos de un modo netamente funcional, a veces por placer, a veces por alimentación, en otros tiempos tuvieron otras funcionalidades, por ejemplo, las rituales. Esto ya lo hemos visto con algunos alimentos, ¿no? Entonces digo, como ofrendas también. Entonces estos maní que aparecen en estos hallazgos arqueológicos puestos en tumbas nos dan ya una información sobre ese uso de más espiritual, como ofrenda, ¿no? Esto pasa porque los pueblos precolombinos ya lo cultivaban, ya lo tenían súper manejado. De hecho, no solo lo cultivaban, sino que lo tostaban, lo molían y lo usaban para preparar alimentos que eran en forma de salsas, también de bebidas y ungüentos medicinales. Y ahí otra vez la funcionalidad de este alimento, ¿no? Se usa entonces para comer, para alimentarse, para saciar esa necesidad. Se usa de modo funcional a nivel de ofrenda, en el ámbito de lo espiritual y también en la medicina. Esto es bastante común cuando vamos a la historia de los alimentos al principio, sobre todo en los años precolombinos, ¿no? Uh-huh. Esto se ve mucho. Así es. El maní termina expandiéndose por todo el mundo y vamos a hacer un repaso breve de esa expansión por el mundo. Pasa igual que pasó con la papa, igual que pasó con el tomate. ¿Tiene 7.000 años por lo menos? Bueno, 7.000 años, sí. Que hay datos. Hay datos, exactamente. No siempre sabemos, lo mismo. 7.000 años son los datos que podemos encontrar. Exacto. La expansión por el mundo, ¿cómo se da? Aunque es netamente sudamericano, el maní da la vuelta al mundo gracias a los europeos, ¿no? Viene la colonización, llegan portugueses, llegan ingleses, llegan españoles, y ellos lo van a ir llevando al resto de los continentes, porque el maní se puede encontrar en África, donde se adapta perfectamente por cuestiones de clima y de la forma de agricultura, y paradójicamente el maní se va a volver más conocido en Asia y en África antes de ser masivamente consumido en Europa. Es decir, cuando lo llevan los colonizadores, que ya habíamos dicho, su fin era llevar todo tipo de riqueza encontrable a la corona. La corona estaba afincada en Europa. Eso lo asocio, perdón, porque fue encontrado. Vos mencionabas algo de que estaba encontrado en tumbas o... Entonces, claro, todo eso ofrenda. Toma un valor como ofrenda. Sí. Entiendo que para quien lo ve por primera vez, esto lo llevo. Exactamente. Y tiene un valor. Que después ocurre lo que ocurre. Después ocurre lo que ocurre. Y como te decía, esto de que se hace mucho más famoso su uso y más común en África y en China, en realidad en Asia, no en China, antes que en Europa, hay un dato interesante que es que hay un científico que hace una investigación donde le encuentra más de 300 usos al maní en el continente africano. Esto implica desde tinturas para la ropa, jabones. Por la grasa. Claro, porque debe tener la capacidad de saponificar, aceite, digamos, claro. Leche, la leche de maní, aceites y también productos cuando cosméticos. Decimos leche de maní tenemos que decir entre comillas. Sí, se le dice leche de maní como se dice leche de soja. Exacto. Sabemos que no está en la ley, pero bueno. Claro, no es un producto lácteo. Uh-huh. Esas investigaciones que hace este señor impulsan lo que se llama la revolución agrícola en Estados Unidos, porque Estados Unidos dependía mucho del algodón. Viste que hay muchas historias sobre la esclavitud en los campos de algodón. Gracias al maní eso se empieza a diversificar, ¿no? Al diversificarse la economía se va
regenerando un poco los suelos, porque empieza a cambiar el cultivo, empieza a rotar el cultivo. Y en Estados Unidos ocurre, y ahí ya empiezo a irme directamente a lo que yo te había prometido, que era el maní y sus usos culinarios. Me dijiste eso. El nacimiento de la mantequilla de maní, que para nosotros no es un producto común, pero por la industria cinematográfica estamos muy acostumbrados a verlo en el desayuno de los americanos. Sí. El hecho de consumir manteca de maní. De hecho, hace poco en un supermercado cerca de mi casa encontré que había de una marca mantequilla de maní y manteca de maní. Sí, es que no sabía yo que había diferencia de una cosa y otra. Bueno, aunque se piensa que esto es un invento de un señor de apellido Carver, de Estados Unidos, la mantequilla de maní, el primer registro que hay es de un médico que se llama John Harvey Kellogg con doble G, a ver si te suena familiar. Exacto, porque es el de los cereales. Este señor en 1895 patenta un método para hacer pasta para pacientes que no podían masticar carne. Esto tiene que ver entonces como para reemplazar un alimento que por cuestiones, entiendo yo, óseas, de estructura o de dientes, no puede masticar la carne y el tipo le hace ese pastiche para que se puedan alimentar, ¿sí? Eso como un dato de lo que sería más representativo del maní en Estados Unidos, y tengo que nombrar a Estados Unidos porque sabemos que es a nivel industrial, siempre son los que más productos elaboran y colocan, ¿no? Ahora vamos a pasar al maní en la Argentina, si tenés ganas. Que, ¿cómo no? Si es permanentemente buscado y consumido en los momentos. El maní en la Argentina, yo pensaba, es muy fácil verlo al consumo del maní en todos lados, porque, por ejemplo, nos tomamos una cervecita, maní salado, que Tengo una inquietud. Sí, inquiétate. En mi memoria sensorial tengo aquel vehículo, no recuerdo, tal vez un Fiat 1500 habría sido, parado en el cruce que va para Hernando de la 158 con ese cruce de ruta, y una especie de toldo en donde había un auto siempre parado vendiendo maní en caja. La caja es la casita. La cáscara. Es donde está el maní guardado. Y tengo los mejores recuerdos de eso porque no era lo mismo llevar desde ahí esa bolsa con el maní dentro de la cápsula de maní y llevarlo al horno, tostarlo, después consumirlo pelando, sacándolo. Sí, claro, es una acción casi folclórica. Nada que ver, incluso el sabor o todo lo que trae de manifiesto comer un poquito de maní en un momento con el maní que yo lo saco del envase directamente, como hoy está el salado. Sí, que de hecho creo que no el maní tradicional. Creo que la variedad más consumida en la actualidad es el maní pelado. Bueno, eso te iba a preguntar. Lo que originalmente debe haber aparecido es ese maní fruto de como una raíz de la tierra en la caja, bueno, y ahí arranca todo. Claro, de paso vamos a aclarar. Y recultivar, ¿no? De paso vamos a aclarar algo ahí, que muchas veces por ahí se puede prestar la confusión. Porque cuando vos vas, por ejemplo, a algún lugar y compras un mix de frutos secos, siempre hay maní. Sin embargo, el maní no es un fruto seco, porque para catalogarse como fruto seco tiene que ser justamente un fruto, y el maní en realidad no es un fruto. El maní está bajo tierra. De hecho, cuando se cosecha, se levanta la planta y están todos esos cascarones que vos ves, que vos describís. ¿Es un fruto? Claro, es una raíz. Bueno, pero te decía, para volver un poco ahí y no perderme la columna del maní en la Argentina. Argentina, en la actualidad, es uno de los 3 principales productores y exportadores de maní del mundo. Tiene gran liderazgo en calidad, y en algún momento nosotros tuvimos una entrevista, no recuerdo ahora el nombre, Sabrina Macario. Sí, que nos contó que tenía incluso denominación de origen acá en Argentina, lo cual lo hace muy, muy importante, ¿no? Se industrializa de muchas formas, te decía antes, confitería, en aceite, las pastas, los snacks, y también se hacen harinas, porque tiene una característica que pueden ser altas en proteínas. Pero pensaba... y aceite de maní. Y aceite, claro. Acá cerca tenemos una planta elaborada en una tremenda aceitera. Y lo pensaba porque te decía que es muy fácil verlo en el consumo cotidiano. Por ejemplo, vas caminando, y acá vienen como las variantes, ¿no? Vas caminando por la peatonal de Villa María o por cualquier peatonal de la Argentina y te vas a encontrar una persona trabajando el maní haciendo praliné. Eso es súper común.
Luego con el cobre de por medio. Con el cobre de por medio, sí, participando ahí de la cocción. Después tenés esto que te digo, hoy te acercas a cualquier kiosco y en los mix de frutos secos está el maní. En los supermercados se venden las variedades de maní pelado. Parás a tomar una cervecita, maní con sal, la gran engaña pichanga del bolichero para que te tomes 2 y no una. Y después tenés también... Hay uno maní salado y otro con sal. Maní salado, sí. Más sal que maní, pero maní con sal. Y después tenés una de las formas en las que a mí más me gusta consumir el maní a título personal, que es el maní con chocolate. Sí, el maní con chocolate, sí, me parece desesperante. De eso tengo una vivencia de haber visitado muchas veces, pero una de las veces que he visitado una planta grande, de la más grande que tenemos en Argentina. Impresionante ver caer el maní, pero más impresionante es después probar el maní cómo sale antes de envasarlo. Verá. Maní con chocolate. Maní con chocolate. Piezas, habitaciones llenas de maní con chocolate para envasar y el aroma que hay en el medio. Claro. Así que imagínate todo lo que es eso, ¿no? Pero bueno, son vivencias nada más. Vos sabés que respecto al maní con chocolate, esto de paso quiero llamar la atención sobre algo que pasa, como la verdad no encontraba mucha información sobre dónde se inventa y todo esto. Recurro a la IA y le pregunto al chat sobre el maní con chocolate y me da una historia que me pareció re linda para contarla, sí, pero a la vez me pareció un poquito rara. Acto seguido le pregunto al chat, ¿tiene asidero histórico esta respuesta que me estás dando? ¿Podrías darme la fuente? Y automáticamente me contestó que no, que la había armado para contestarme. Así que ojo con el uso de la IA en esas cosas. Sí, sí. Busquemos la fuente siempre, ¿no? Sí, que el mismo chat te la da. Bueno, bien. Te decía que además tiene otra forma que te voy a contar, que es media de cuando éramos chicos y ahora ya hace mucho. ¿Sabes cuál es? Ese me gusta. Con esto te voy a cerrar la columna. ¿No había cerrado la columna? No, que voy a cerrar la columna. Yo tengo hasta las 9:20. No, es el maní japonés. Y este es el producto que yo quería, que si lo decís varias veces... Sí, está bueno, bien. Es el producto con el que quería cerrar la columna, porque me transportó a la infancia. Hace mucho que no veo maní japonés por ningún lado. Y dije, che, ¿de dónde salió el maní japonés? A ver. Y la respuesta obvia es de Japón. Pero como no podía ser de otra manera, no señor, no es de Japón. No es de Japón. ¿Y por qué le decimos japonés? Porque es el inventor del maní japonés, que de hecho después vino una marca que fue muy conocida. Yo no la llegué a conocer, porque siempre comí maní japonés en una bolsita ahí que la había puesto alguien. Sí. Hay una marca que se llama Nippon, que nace en el año 1957, ¿no? Pero hay un señor que pero por una cuestión de necesidad, tras la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, y habiéndose quedado sin trabajo. No, Estados Unidos? Sí, se había quedado sin laburo el tipo, porque dentro de la reconfiguración que las guerras traen, la industria se había puesto toda en función del desarrollo armamentístico, y cuando todo vuelve a la normalidad, la empresa donde trabaja el tipo le dijo, che, acá hay mucha gente, vos te vas. Ajá. Este muchacho, vos te vas, le dijo. Sí, después de sufrir ese acto de discriminación, si se quiere, el tipo agarra y dice, yo voy a hacer un producto con un recuerdo que tengo. Y él recordaba que en su familia se hacía con soja y con soya, se hacía una mezcla con la que ¿cómo se dice esta palabra? Amalgama. No, cuando lo de la milanesa, ¿cómo se llama? En pan. Un marinado, un rebozado, perdón. Rebozado, muchas gracias, Franco. Rebozaba distintos productos. Sí. Y el tipo dijo, voy a hacer algo con esto. Entonces, ¿qué hizo? El tipo se le ocurrió... ¿Puedes decir el nombre del tipo ese? No, todavía no dije el nombre, sobre todo porque un nombre oriental, y a mí un nombre oriental no me sale mucho. Los únicos nombres orientales que me sé son Wilson, Waldemar, que son uruguayos. No, este tipo agarró y lo hizo con el maní. Y se mandó un producto que tenía unas características en boca que eran totalmente desconocidas, porque no era dulce como una golosina y no era salado como estaba acostumbrado a comer el maní. Un equilibrio entre el medio de los dos. Exactamente, parece que ese raro equilibrio le dio mucha fama a este producto, ¿sí? Entonces de ahí un pequeño mojón en la columna le quería hacer, aunque breve, a el maní japonés, que me lleva mucho a la infancia. Maní japonés me agrada y... Como decís vos, no está en muchos lugares, está en algunos sitios, en algunos hiper, y cuando lo encuentro más para la época ahora de Navidad, de las fiestas, pero trae recuerdos importantes, porque no es nuevo. Sí. Es más, quizás más antiguo que otras
como las garrapiñas y demás, que existen hoy y que siguen vigentes. Ahora, también para ordenar las cosas a mi querido Franco, le voy a dar el cierre de la columna, así después cuando lo edita pone esta parte, y mientras tanto sabe que nos vamos a ir a música. ¿Sabes por qué se llama cacahuate? Que no es una forma en la que nosotros le decimos maní, pero en casi el resto del mundo se le dice cacahuate. Ese nombre viene del nahuatl, que es la lengua que hablaban los pueblos mexicanos aztecas, que son los que tuvieron una relación más importante con el maní, y es una palabra que mezcla dos cosas que también tienen que ver con los temas de hoy. Mezcla la palabra cacao y la palabra tierra, porque lo veían, para ello el cacao es muy importante, como un cacao de tierra. Mira vos. Esa sería como una traducción. Los nahuas luego lo llamaron así porque los granos del maní le recordaban los granos del cacao. Excelente. Pero crecían bajo tierra. Y dijeron, esto es un cacao de tierra. Excelente. En México también se usa otra forma que es cacahuaste y cacahuete, pero eso, ¿sabes por qué? Porque los españoles cuando lo iban llevando, como siempre, escucharon cualquier cosa y lo dijeron como lo dijeron. Así que el cacahuete era el más conocido, mal dicho. Te lo digo porque si te vas a México ahora después del programa, no pidas maní japonés, se dice cacahuate japonés.